Muy buenas tardes, jueves 13 de septiembre 2018. Eh, Hay temas nacionales que se entrecruzan vertiginosamente y contribuyen bastante a la confusión de las ideas. Hay que estar muy despiertos para no confundirse en la interpretación de los hechos a los que asistimos. Entonces, hoy nos gustaría hablar, podríamos ponerle un título a la charla de hoy, podría ser, por ejemplo, el capital nacional, o sea, todos aquellos que viven del capital nacional y los asalariados nacionales, que no tienen capital y sobreviven gracias a un salario o a una remuneración por tareas desempeñadas, pero no viven del capital, sino de un esfuerzo que puede ser el trabajo u otro tipo de servicio remunerado. Esto en realidad se lo vamos a dedicar a todos los ciudadanos de este país y en especial a estos sectores que hemos mencionado, al capital nacional y al asalariado nacional. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con esto? Podríamos empezar con 100 años para atrás, no se asusten porque vamos a ir muy veloces. 100 años para atrás, cuando surge lo que pasó a denominarse el Uruguay vallista. A principios del siglo XX había negras nubes de guerra en el planeta porque los países más desarrollados querían volver a repartir los campos de influencia. Entonces, esos países, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, con un desarrollo industrial determinado y en aras de toda su economía hacerla fructificar con campos exclusivos de dominio propio, se aprontaron primero para la guerra y después fueron a la Primera Guerra. Pasan 20 años y van a la Segunda Guerra porque la Primera Guerra no dio un ganador claro y fueron de una forma espantosa porque la Primera Guerra fue espantosa y la Segunda peor, con millones de muertos en una y otra guerra, con el propósito de repartirse el campo de dominio económico y por lo tanto político. Entonces, en nuestro querido Uruguay, luego de los levantamientos de Aparicio, el jefe del Estado que triunfó sobre la hueste de Aparicio fue José Valle y Ordóñez. Ahora, ¿por qué mencionamos el clima de guerra? Porque ocurre que al aprontarse para la guerra, todos esos países también descuidaron sus campos de influencia. Estaban abocados a juntar armas, pertrechos, hombres para la confrontación bélica.
Entonces, José Valle de Ordóñez, y esto nos hacemos cargo de nuestra interpretación, ve, hombre de su tiempo, ve esa situación y resuelve intentar un desarrollo local. No estamos hablando de un tremendo desarrollo, sino el desarrollo propio de todos los países que llegaron a ser en algún momento potencias. Quiere decir que de, de países agrarios pasaron a tener una incipiente industria que laboraba esa industria los productos agrarios para luego seguir la carrera hacia arriba, y todas las potencias que hemos conocido sufrieron ese proceso. Pero no nos adelantemos. José Valle de Ordóñez resuelve, yo lo hago titular a José Valle de Ordóñez, pero pudo ser un grupo de personas. Estamos hablando de más de 100 años para atrás. Pero para simplificar, nosotros decimos José Valle de Ordóñez. Resuelve hacer lo que posteriormente se llamó sustitución de importaciones. ¿Y qué era? Era elaborar en el territorio nacional productos que desde hacía 100 años para atrás, desde la colonia, se importaban. Bien, entonces ya de la elaboración y salazón de cueros y de carne, ya a fin del siglo XIX llegó la industria frigorífica acá. Y también a fin de siglo y principio de este se terminó de desarrollar todas las líneas férreas de capital extranjero, eran ingleses los que instalaron los trenes. Pero los trenes tenían el inmenso valor de ser infraestructura para un posterior desarrollo de cualquier tipo. En el correr del tiempo después, y por eso nosotros hablamos de una intencionalidad política, de lograr un cierto desarrollo por José Valle de Ordóñez, porque tiempo después nacionaliza el ferrocarril. ¿Verdad? Nosotros, el antecedente en la región que teníamos fue Paraguay, que Paraguay en esa ascendencia, espiral ascendente hacia el desarrollo, había logrado pasar de la producción primaria a tener altos hornos y por lo tanto tuvo ferrocarriles propios. O sea, tenía fragua como para hacer máquinas y herramientas. Es por eso que los poderosos del mundo, los países desarrollados, lo borraron de la faz de la tierra a Paraguay. No podían permitir un rival regional en América del Sur que compitiera con los productos elaborados que llegaban a estas playas. Quiere decir que durante 100 años fuimos importadores de productos industriales y José Valle de Ordóñez resuelve comenzar un proceso que por eso se le llamaba sustitución de importaciones, de un desarrollo industrial, digamos, no desmesurado, pero paulatino y constante. Y así fue. A la industria frigorífica se le sumaron, claro está, la elaboración de los cueros. Entonces nacieron las curtiembres nacionales. A la existencia también, fines del siglo XIX, principios del XX, de
los ovinos, o sea, las ovejas, que se vinieron a sumar a la clásica ganadería de bovinos, trajo la lana. Y la lana también se empezó a elaborar industrialmente. Quiere decir que de acá se empezaron a hacer tejidos y telas. Y se desarrolló una industria textil en Uruguay. Todavía, para quien no está distraído, acá en la ciudad de Montevideo, en la calle Veracierto, todavía quedan restos de los grandes galpones donde se concentraba buena parte de la industria textil. También en el interior del país. También en Juan Lacase, también en Colonia del Sacramento, para decir algo. Quiere decir que de la lana salió la industria textil y de la industria textil salieron grandes talleres de confección. Bueno. Y del cuero dijimos que salieron las curtiembres, y de las curtiembres salieron las fábricas de calzado. No el zapatero remendón que era capaz de hacer un zapato, o dos, o tres, a pedido, sino fábricas de calzado. Pero también con el cuero fábricas de carteras y fábricas de cinturones, o sea, toda la marroquinería, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? El desarrollo de la industria significó el desarrollo de la ocupación. Cuando decíamos en las audiciones anteriores que bajo el gobierno de la Torre se alambraron los campos, quedó un excedente de población de las viejas estancias cimarronas, lo digo así, pero las viejas estancias donde había muchos agregados que se fueron para afuera de los campos a habitar la periferia de las ciudades o a hacer poblaciones a las que se les llamó pueblos de rata, que eran como pequeñas poblaciones miserables en el campo uruguayo. Pero, ¿qué pasa? La industria necesitó mano de obra. Entonces empezó un proceso de generación de empleo. El propio Estado tomó ramas de la producción. Por ejemplo, la producción de combustible, a partir de una instalación de una refinería, que no solo nos daba y nos da soberanía e independencia, sino que era un factor de desarrollo económico. Pero también, eso es ANCAP, también el Estado comenzó a elaborar alcoholes de consumo humano y alcoholes, digamos, para beber, y alcoholes para uso medicinal, el Estado. Pero también el Estado se puso a generar energía eléctrica. Esto que llamamos SUTE, pero vinieron las represas a este país a generar energía eléctrica, ¿verdad? El Estado tomó para sí el servicio de generación y servicio del agua potable. En este país, con una, decimos pequeña, no es tan pequeña, pero sí con una población no muy numerosa, eso significó, digamos, para usar palabras que muy conocidas, un estado de bienestar, porque gran parte de la población tuvo trabajo. Pero además se generó algo que nosotros lo queremos subrayar en el día de hoy. Se genera lo que se llama el mercado interno. Quiere decir que estamos hablando de actividades productivas, pero el pulpero en el campo
y el almacenero que prestan servicios a la población con su comercio acercan los productos al consumidor final. Se encontró con este desarrollo de los puestos de trabajo con muchos consumidores. Ahora bien, ¿cómo se logra hacer eso de los gallinos? Porque nosotros estamos hablando de Uruguay, pero otros países pasaron por lo mismo, pero siguieron viaje hacia formas superiores de desarrollo industrial hasta llegar a ser potencias. Bueno, se necesita la voluntad política y algún grado de aislamiento que haga que sociedades industriales más poderosas no nos avasallen. José Valle Ordóñez tenía ante sus pies el cadáver de Paraguay. Y entonces vio que había una posibilidad, mientras las potencias estuvieran en guerra, de ese aislamiento. El aislamiento no significa poner muros y alambrados para el territorio nacional. El aislamiento significa lograr algún grado de protección, que a veces simplemente son aranceles a las importaciones, o sea, impuestos a las importaciones, para proteger la producción nacional. Entonces, podríamos seguir hablando de esos 50 años de la bonanza vallista, de José Valle Ordóñez, como ideólogo y continuadores, o compañeros de él, porque no manejamos tampoco si esto fue un grupo de gente, no lo manejamos. Entonces, ahí aparece, y hacemos especial énfasis en esto, no solo lo del mercado interno, que después va a desaparecer el mercado interno. 50 y pico años después va a declinar y terminar desapareciendo, pero no por arte de magia, sino por la intervención de las viejas potencias hasta deshacer el mercado interno, en este caso de Uruguay. Pero quiero referirme a algo que hoy en día es moneda o comentario de todos los días. Se añora aquel tiempo en que dejamos la bicicleta en la vereda, que dejamos las puertas abiertas en nuestros domicilios, que dejamos la billetera y los zapatos en la playa y salíamos a caminar, y volvíamos y estaba. Se añora eso, pero ¿qué interpretación se hace? Que eran valores que existían y se perdieron. Entonces nosotros queremos decir, en esta charla dedicada al capital nacional y al asalariado nacional, que esos códigos y esa moral no surgieron de adentro de un repollo. Eso de dejar la bicicleta afuera, la billetera en la playa, etcétera, etcétera, era hijo de un estado de bienestar. La gente tenía trabajo. Y el trabajo, en la medida que así se fomentaba, le daba un salario o una remuneración, en el caso de no ser productor, sino empleado de los servicios, suficiente como para tener una vida digna. No es que no existieran delincuentes, sino que estaban reducidos a su mínima expresión por decisiones políticas de buscar el bienestar de la población uruguaya. Es esa la causa. Y no códigos y morales que surgen de la nada. Nunca surge el pensamiento humano, no surge de la nada, sino a partir de su estado de situación.
¿verdad? Esto me gustaría repetirlo 10 veces, pero estos programas son breves. Entonces, todas esas añoranzas se corresponden con una base material que el vallismo, así lo decimos para simplificar, le dio a este país. Yo todavía que tengo unos años encima, hasta 1970, si yo me aburría de un trabajo, ¿no?, que me daba de comer ese trabajo, y buscaba otro, y lo conseguía. Por eso podía darme ese lujo. Lo hice muchas veces en mi pícara vida. Me decían, estoy aburrido acá, no sé qué, voy a buscar otra cosa. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? Está viviendo otra situación. Se acabó el Uruguay vallista. Entonces, en ese Uruguay vallista que estamos picoteando, porque sería hermoso poder desarrollar este tema, porque es muy interesante. ¿Cómo le llamarían hoy al gobierno de Valle Ordóñez y sucesores? Dirían, son populistas, ¿no? ¿Por qué? Porque fomentan el asistencialismo, dirían hoy. Porque los beneficios para la mujer embarazada, las licencias, los aguinaldos, ¿no?, fueron muchos, que se lograron por lucha, pero también por una idea de desarrollar el mercado interno, porque era beneficioso integralmente. Y yo tengo una experiencia que la quiero relatar acá. Inefable. En tiempos de los últimos gobiernos colorados, vallistas colorados, Luis Valle, Luisito, alias Luisito Valle, el frigorífico nacional, porque hubo un frigorífico nacional, ente testigo, hoy ya no hay más frigoríficos nacionales, todos son extranjeros. Había un conflicto entre asalariados y la patronal, que era el gobierno, ¿verdad?, porque era estatal, o éramos todos los patrones. Y Luis Valle iba en su auto, lo paraba frente al frigorífico nacional, se bajaba y conversaba con los huelistas. Y Luisito Valle caminaba solo por 18 de julio. ¿Por qué? ¿Eran distintas las personas de antes o lo que se vivía era otra situación? ¿No? Bien. Corría el año 1970 y había ganado las elecciones Gestido, fallece, queda Pacheco Areco de presidente. Bien. Y bajo el gobierno de Pacheco Areco se instrumenta por parte del gobierno algo que se llamó la COPRIN, una comisión de precios e ingresos estatal, para controlar, porque eran ya los tiempos de que este país venía en caída, un intento estatal de controlar los precios y los ingresos por el tema de la inflación que desencajaba cualquier plan estatal. Entonces, según el librito de cada maestro, esa COPRIN, esa comisión que estatuía o vigilaba o controlaba los precios y los ingresos, o sea, los precios en que llegaban los productos a los consumidores y los salarios o remuneraciones que recibía la población,
Según la interpretación, puede decirse que era un intento de favorecer al capital o un intento, digamos, de favorecer que no se cayeran los salarios. No nos interesa ese tema. Queremos contar esta anécdota que da fe de lo que acabamos de decir nosotros. Yo en aquel tiempo trabajaba en la industria nacional del cuero. Todos los industriales nacionales, había aceiteros, fabricantes, yo trabajaba en una fábrica de calzado, eh, todos los fabricantes nacionales, por la historia que vengo relatando, eran partidarios del vallismo, votaban o apoyaban al Partido Colorado, que era el que les dio la posibilidad de trabajar industrialmente para el mercado interno, ¿verdad? Quiere decir que mis patrones también lo eran. Conocí a muchos industriales en aquella época, nacionales. Entonces, se establece la COPRIM. Quiere decir que a partir de ahí, si alguien quería subir un precio, tenía que ir al organismo ese a fundamentar por qué no podía vender su producto al precio que tenía hasta ese momento. Y tenía que solicitar autorización para modificarlo, ¿verdad? Ese era el camino. ¿Y qué pasó? Fui yo, acompañé a la patronal del Capital Industrial Nacional a hablar con el gobierno. ¿A qué? Ustedes, es difícil concebirlo hoy en día. Fueron a pedir al gobierno, en este caso era de Pacheco Areco, podía ser cualquier otro, fueron a pedirle que subieran los salarios. ¿Cómo los salarios? O sea, quiere decir que ellos estaban pidiendo que sus asalariados ganaran más, ¿verdad? Eran los dueños de la industria. ¿Y por qué pidieron eso? Porque trabajaban para el mercado interno y le interesaban que todos los asalariados del país, en vez de comprar un par de zapatos por año, compraran dos. O en vez de comprarse una camisa, compraran dos. ¿Verdad? Bien. Y eso en las postrimerías ya del Uruguay ballista. Porque a partir del año, la década del 50-60, vinieron aquellos países desarrollados, los imperios clásicos, resuelta la guerra, a tomar los botines en ese campo que se disputaba. Quiere decir que Uruguay empezó a perder su independencia. Y por lo tanto, a poco de andar, ya no hubo más banca nacional, solo quedó el Banco República. No hubo más industria frigorífica nacional. Las curtiembres nacionales fueron desapareciendo, las textiles todas, ¿no? Quiere decir que, y puedo seguir horas hablando de esto, quiere decir que la base material sobre la que se construyó aquel estado de bonanza desapareció. Ese es el comienzo del camino de la delincuencia, la falta de valores, no dejar más la billetera en la playa, la bicicleta en la vereda. Esa es la causa. Y no una perversión individual. Pero con el avasallamiento que empezamos a tener, se perdió la conducción política. Quiere decir que el uruguayo ballista condujo el proceso y desde luego que los países desarrollados del mundo nunca perdieron sus mañas, pero el Uruguay ballista pudo conducir su proceso durante esos 50 años. Pero después
con todo el poderío, empezaron a someter a este país. Llegó un momento que nuestros políticos empezaron a decir de que, bueno, Uruguay tiene que ser un país de servicios, o sea, no un país productivo. Así lo dijeron nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque los productos volvieron a llegar desde los países industrializados. Acá, no. Y así se cayeron todas las industrias. Y se cayó la ocupación de la gente. Y empezó la inmigración, la delincuencia, etcétera, etcétera, porque no hay trabajo. En una espiral velocísima. Bien. Entonces, no es que nosotros estemos tomando partido por ese Uruguay ballista por un tema de camiseta. Estamos explicando, tratando de explicar, mejor dicho, que no solo después perdimos la conducción, sino perdimos la capacidad de vislumbrar la realidad. Somos las consecuencias de una colonización también, no solo material, sino también ideológica. Entonces, cuando no hubo más barreras arancelarias, cuando no se protegió más, porque así lo impusieron los centros de poder y qué sé yo, empezamos a decir que, bueno, este es un país de servicio, ruleta, turismo, y que lo mejor que nos puede pasar es que vengan capitales extranjeros a invertir en este país. Cosa que la hizo el vallismo por sí sola, ¿verdad? Entonces nos colonizaron ideológicamente. Y ahora cualquier hijo de vecino dice, que vengan las inversiones extranjeras si tenemos trabajo. O sea, están diciendo exactamente una barbaridad. Son esas inversiones extranjeras las que nos dejaron sin trabajo a la mayoría de la población. Y lo van a seguir haciendo. Y ya tienen la mitad o más de las tierras del Uruguay, ¿verdad? Y las explotaciones agrarias, no ya las industriales que se quedaron en el fondo del tarro, sino las agrarias, son las que el capital multinacional pretende. El crédito de la banca nacional no existe más. Ahora tenemos la bancarización, que es la frutilla de la torta, donde ya disponen del dinero nuestro. No solo del capitalista nacional, sino del asalariado nacional y del empleado de un supermercado, de toda la población. Entonces, preguntamos, ¿puede haber una moral del trabajo? ¿Puede haber una moral de honradez cuando esto es sálvese quien pueda? Porque una y otra vez diariamente se habla mal de los políticos, cosa que si el sentido común es razonable que se hable mal de los políticos, ¿verdad? Pero a los políticos no escaparon del proceso. Entonces llegó un momento en esta progresión del saqueo del capital internacional, es que el político nacional no tiene capacidad de decisión sobre lo que pasa en el país. Y entonces, ¿qué hace el político nacional, o del Uruguay, mejor dicho? Se juega la personal, hace la plancha, trata de colocarse, perdurar en el tiempo, pero no incide para nada en la vida de los uruguayos, salvo en el sentido negativo de prestarse al saqueo que los países
en un primer momento y ya después ni siquiera son los países, sino las grandes fortunas de las multinacionales y la banca internacional, le imponen a Uruguay. Y hemos hasta ahora hablado del capital nacional. Como el tiempo es limitado, tenemos que hablar de los asalariados nacionales. La gente que no vive del capital, porque nos hemos referido a los que viven del capital, pero dejamos intencionalmente fuera aquellos que tienen un capital, lo ponen en el banco y viven de sus intereses. Esa gente está en el campo de las finanzas, no de la actividad productiva y generadora de riqueza, sino si se genera riqueza, los bancos le van a aceptar depósito y le van a pagar un interés. El productor agrario que llega a una determinada edad y no tiene sucesores, como ya las jubilaciones son miserables, no son las del Uruguay Ballista, que eran mucho más dignas, porque les interesaba el mercado interno. ¿Qué hace el productor agropecuario que no tiene descendencia, que trabaje su pedazo de tierra? La alquila. Esa es su jubilación. Porque si no, no va a sobrevivir. Como cualquier jubilado de este país no puede sobrevivir. Quiere decir que dejamos de lado los que viven del capital, pero en el sentido financiero. ¿Verdad? Bien. Entonces vayamos a los asalariados nacionales. Dijimos que era el segundo grupo. El asalariado nacional, como de cualquier país del mundo, se organiza para defender sus intereses. Acá y en el fin del mundo. Donde hay trabajo asalariado más tarde o más temprano, ese asalariado se organiza para sus reivindicaciones económicas, etc. Quiere decir que acá hay una historia de los asalariados desde sus primeros pininos organizativos hasta hoy en día. Bien. La historia de los asalariados organizados sufren el mismo proceso del país en este Uruguay. Entonces, en donde la pérdida del control político por parte de los que se dedican a esa actividad, que están en el Parlamento y en los partidos políticos, perdieron el control político totalmente. No hay nadie que se plantee conducir la nave de este país hacia otros destinos como lo hizo José Valle de Ordóñez en su momento, sino que hacen la plancha y flotan y tratan de jugársela personal. En el caso de los asalariados organizados, lamentablemente también siguieron el mismo camino. Y así como los políticos firman cualquier cosa que venga de las multinacionales y la banca internacional, los asalariados organizados en su central, en su dirección, hacen lo mismo. Dejan de representar, así como los políticos dejan de representar a la población que los votó para estar en el Parlamento, la dirección de la central más grande de este país hace lo propio. Deja de representar los intereses de los trabajadores y se suma a aquellos que están dispuestos a firmar en cualquier lado para que vengan los poderosos capitales multinacionales a llevarse lo que sea de este país. ¿Verdad? Esos asalariados como yo, como usted, como aquel, también añoran aquel Uruguay del bienestar, de la mucha ocupación, también lo añoran. Pero entonces son víctimas
así como los capitalistas, los que viven del capital nacional, no son conscientes de lo que está pasando y le echan la culpa a los asalariados de sus penas, porque el régimen político y los gobiernos no le dejan ninguna posibilidad al capitalista nacional de mejorar sus costos para ser competitivo y tener remuneración o ganancia. Y el único lado en donde puede ser actor el capitalista nacional es en el salario de su asalariado. En lo demás está pelado. Tiene que pagar el combustible allá a tanto y los impuestos son tanto y mañana van a ser cuánto, qué sé yo. Entonces lo hacen girar para que ajuste al asalariado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el asalariado? El asalariado viene de todo el periodo ballista con la idea que no se ha modificado sustancialmente, que lo que tiene enfrente es a los capitalistas nacionales o al gobierno como patrón. Los patrones de los asalariados de este país o eran y todavía son el gobierno y los capitalistas nacionales. Entonces no se ha modificado el pensamiento de la inmensa mayoría de los asalariados. ¿Y quién es el enemigo? Este pensamiento lo fomenta la central obrera. El enemigo es el patroncito de turno. Así sea, tenga un solo empleado, ese patrón, ese es el enemigo. Así nos estemos quedando sin país por la invasión de la banca internacional y las multinacionales, la central obrera difunde al asalariado que está organizado en esa central obrera una idea de que el enemigo es el capital nacional, en este caso. O sea, perdura la idea del fondo de los tiempos en que no había injerencia extranjera en el país, o había mucho menos, perdura y fomentan eso. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ocultar que la dirección de la central obrera está al servicio del capital internacional. Está de acuerdo con, o mira para otro lado con la bancarización, mira para otro lado con UPM2 o UPM1 o UPM3. Y también sigue el mismo juego que hacen los políticos. Entonces, los problemas de este país son la corrupción. No, señores, imaginemos un país sin corrupción. ¿Verdad? No hay más, lo decretamos, no hay corrupción, ninguna. Pero en vez de 3 vamos a tener 4 y 5 plantas UPM en este país. ¿Vamos a vivir mejor sin corrupción y con 5 plantas de UPM? ¿O vamos a vivir en un país ya totalmente destrozado? No es la corrupción la causa de nuestros males. Nos trabajan ideológicamente para que nosotros tengamos una interpretación de la realidad equivocada. Entonces, bajemos los gastos del Estado. Sí, claro, pero son vintenes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la corrupción más los gastos del Estado? 5 millones, 10 millones de dólares, 20, 50, 100. No son 100, ¿eh? No son, pero digamos que son 100. ¿Y cuánto se llevan las multinacionales por no pagar impuestos? 1.700, 1.800, 2.000 millones de dólares. Solo UPM, que todavía no ha firmado nada, se va a llevar casi 3.000 millones de dólares del Estado uruguayo. ¿Qué tiene que ver la corrupción? ¿Qué tiene que ver con los grandes sueldos que ganan esto? Muy poquito. Y no estamos diciendo que es honesto ni deseable. Estamos diciendo que pongamos las cosas en su lugar. A nosotros, lo que nos tiene de cabeza es que se acabó el bienestar de una conducción
nacional de este país. No hay más conducción nacional. Acá no manda nadie uruguayo. Mandan las multinacionales y la banca internacional. Si nosotros no ubicamos quién es nuestro adversario, vamos a seguir con la venda en los ojos. Entonces las patronales nacionales que están hostigadas por los gobiernos títeres al servicio de las multinacionales y la banca internacional, hay un conflicto en cualquier lado y se deshacen en improperio contra los asalariados. Y los asalariados hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque unos y otros están manejados ideológicamente por los vencedores, los que se están saqueando este país. Y salvo que nosotros comprendamos esta realidad de la cual hoy damos un garbancito, o comprendemos o no vamos a poder revertir el rumbo que ya hace unos años ha tomado este país hacia la destrucción. No podemos seguir repitiendo que los problemas del país están dados por la inseguridad. No. El estado de bienestar se termina y empieza un proceso hacia la inseguridad. No hay trabajo y empieza un proceso hacia la inseguridad, etc. Entonces, ¿cuáles son las causas de la seguridad? ¿Puede ser una mala administración puntual la causa de la inseguridad? No, señores. Tenemos que crecer como ciudadanos porque si no crecemos, al no tener representantes políticos que nos defiendan, vamos a tener que asumir nosotros nuestro destino y para eso vamos a tener que pensar y vamos a tener que interpretar correctamente porque si no, vamos a andar dando palos con los ojos vendados. Entonces, entre los asalariados, hay algunos que lograron sustraerse a la influencia de toda esta traición que sufre este país, a todo este saqueo. Y han sido capaces, a pesar de su situación muy mala, materialmente mala, han sido capaces de interpretar esto que estamos hablando de forma correcta. Y están buscando una salida en donde no hay representantes, no hay políticos representantes a la vista que estén dispuestos a iniciar una conducción hacia otros destinos. Si no, no votarían cuánta cosa hay. Un PM2, espere que yo voy a firmar, por favor, corren para firmar. ¿No? Bancarización, firmamos acá. Todo lo que significa el saqueo por parte de los poderosos del mundo a este país son avalados en el Parlamento. Quiere decir que los uruguayos campeones, ya sean asalariados o gente que vive del capital nacional, ya sea produciendo o teniendo un comercio o una panadería que también produce, si no se juntan en un esfuerzo mayor intelectual y material, van a sufrir derrota tras derrota. Es necesario un esfuerzo intelectual para comprender lo que estamos viviendo, porque si no, vamos a ser los títeres que manejan a su antojo las agencias de difusión que están en manos de las bancas y las multinacionales, o si no, y conjuntamente con los gobiernos del turno. Bueno, yo creo que me extendí un poco de más. ¿Puede ser? Bueno, este tema no queremos dejarlo por acá, porque todos los días hasta nos angustia un poco que la comprensión
creemos que se va avanzando en la comprensión de lo que este país vive y cuál fue su pasado más lejano, más cercano y el presente, como un proceso que nos obliga a nosotros a no votar cada 5 años, nos obliga a participar porque ya no tenemos más representantes, a la vista, por lo menos. Y bueno, les agradezco haber sido atendido esta charla del día de hoy.